lo que Jesús dijo que la Iglesia nunca quiso que supieras. La Iglesia Católica clasificó oficialmente las enseñanzas de Rudolf Steiner como herejía gnóstica, y no lo hicieron a la ligera. Lo que Steiner reveló sobre Jesucristo avala los cimientos de 2000 años de doctrina establecida. Steiner no era un historiador común. Él no dependía de manuscritos antiguos ni de descubrimientos arqueológicos. Él accedía a algo que ningún académico puede acceder: los archivos akáshicos, la memoria cósmica de todos los eventos que han ocurrido desde el inicio de los tiempos, y lo que él vio sobre la vida de Jesús no corresponde a lo que la Iglesia te ha enseñado. Prepárate, lo que vas a escuchar puede ser perturbador, puede desafiar creencias que has cargado desde la infancia. Pero si buscas la verdad, si quieres conocer al Cristo real, y no solo la versión edulcorada que la institución religiosa creó, este video es para ti. ¿Qué son los registros akáshicos? Antes de hablar sobre Jesús, necesitamos entender la fuente de las informaciones de Steiner. Los registros akáshicos no son un concepto inventado por él. Aparecen en tradiciones espirituales de todo el mundo, con nombres diferentes. Akasha es una palabra sánscrita que significa éter o espacio. Los registros akáshicos son descritos como una especie de biblioteca cósmica, un archivo universal donde cada pensamiento, cada emoción, cada evento que ya ha acontecido está permanentemente registrado. Steiner, a través de décadas de entrenamiento espiritual riguroso, desarrolló la capacidad de acceder a esos registros de forma consciente y metódica. Él no entraba en trance, él no canalizaba entidades, él simplemente elevaba su conciencia a un nivel donde esas informaciones se volvían accesibles. Esto puede parecer fantástico para la mente materialista, pero Steiner no pedía que las personas creyesen ciegamente. Él ofrecía sus relatos como hipótesis a ser verificadas por la propia experiencia espiritual de cada uno. Él fundó la antroposofía como una ciencia espiritual, con métodos que cualquier persona puede aprender y aplicar. Lo que él vio en los registros akáshicos sobre Jesús fue tan significativo que él llamó sus descubrimientos el quinto evangelio. No un quinto libro físico, sino un cuerpo de conocimiento que complementa y profundiza los 4 evangelios canónicos. La revelación de los 2 niños. Jesús, aquí comienza el territorio que la Iglesia considera herejía. Steiner reveló que no existió apenas un niño Jesús. Existieron 2. ¿Ya reparaste que los evangelios de Mateo y Lucas cuentan historias diferentes sobre el nacimiento de Jesús? Mateo habla de un linaje que se remonta al rey Salomón. Lucas habla de un linaje que se remonta a Natán, otro hijo de David. Mateo menciona a los reyes magos. Lucas menciona a los pastores. Mateo describe la fuga a Egipto. Lucas no menciona eso. La teología convencional intenta armonizar esas diferencias, tratándolas como perspectivas diferentes del mismo evento. Pero Steiner vio algo diferente en los registros akáshicos. Él vio que esas eran historias de 2 niños diferentes, ambos llamados Jesús, nacidos aproximadamente en la misma época. El Jesús de Mateo, descendiente de Salomón, nació en una familia que cargaba la sabiduría real y sacerdotal de Israel. Este niño era extraordinariamente maduro, cargando en sí las experiencias de muchas encarnaciones anteriores. Steiner identificó que el alma que habitaba este cuerpo era la misma alma que había encarnado anteriormente como Zaratustra, el gran maestro persa. El Jesús de Lucas, descendiente de Natán, era diferente. Este niño era puro, inocente, casi etéreo. Él no cargaba karma de vidas anteriores. Steiner describió esta alma como una especie de alma adámica,
preservada desde los primordios de la humanidad, nunca antes encarnada en la tierra, dos niños, dos linajes, dos propósitos diferentes que convergerían de forma extraordinaria. El evento en el templo. ¿Conoces la historia de Jesús a los 12 años en el templo de Jerusalén? Lucas la relata. Los padres de Jesús lo pierden durante un viaje a Jerusalén y lo encuentran en el templo, discutiendo con los doctores de la ley, impresionando a todos con su sabiduría. Steiner reveló que algo extraordinario aconteció en aquel momento. Los dos niños Jesús estaban presentes en el templo, y en aquel encuentro, el alma de Zaratustra, que habitaba el Jesús de Mateo, se transfirió para el cuerpo del Jesús de Lucas. Eso explica el cambio dramático que Lucas describe. Antes del evento en el templo, el Jesús de Lucas era un niño común. Después del evento, él demuestra sabiduría que sorprende a los mayores estudiosos de Israel. El niño cuyo cuerpo fue dejado por el alma de Zaratustra, el Jesús de Mateo, murió poco tiempo después. Su misión había sido preparar el vehículo para la transferencia. Él había cumplido su propósito. El Jesús que continuó a vivir, ahora con el alma de Zaratustra en el cuerpo puro del Jesús de Lucas, era un ser único en la historia humana. Él combinaba la sabiduría acumulada de incontables encarnaciones con la pureza de un alma que nunca había sido corrompida por el mundo material. Este era el Jesús que crecería en sabiduría y gracia, que sería bautizado en el Jordán, que realizaría su ministerio público. Pero incluso él no era aún el Cristo. Había más una transformación por venir. Los años perdidos de Jesús. Los evangelios son extrañamente silenciosos sobre los años entre la infancia de Jesús y el inicio de su ministerio público a los 30 años. 18 años de silencio. ¿Qué aconteció durante ese tiempo? La Iglesia oficial simplemente ignora esa laguna o asume que Jesús vivió una vida común de carpintero en Nazaret. Pero Steiner vio algo muy diferente en los registros akáshicos. Jesús no se quedó parado en Nazaret. Él viajó, él aprendió, él sufrió. Él pasó por una transformación interna que lo preparó para lo que vendría. Steiner describió que Jesús experimentó profundamente el declive espiritual de la humanidad durante esos años. Él visitó comunidades esenias, aquellos grupos monásticos que guardaban conocimientos antiguos. Él testimonió cómo hasta esos guardianes de la tradición habían perdido contacto con las verdaderas fuentes espirituales. Él vio cómo los misterios antiguos, aquellas escuelas iniciáticas que habían guiado a la humanidad por milenios, se habían vuelto vacíos, rituales sin poder real. Él sintió la oscuridad espiritual que había tomado cuenta del mundo. Esta experiencia no fue intelectual, fue visceral. Jesús absorbió en sí mismo el sufrimiento de toda la humanidad, la separación de Dios que todos sentían pero pocos conseguían articular. Él se preparó, a través de ese sufrimiento, para ser el vehículo de algo que nunca había acontecido antes en la tierra. El bautismo en el Jordán. A los 30 años, Jesús fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Este evento está registrado en los 4 evangelios. Pero ¿qué realmente aconteció en aquel momento? La Iglesia nos dice que el bautismo fue un simple ritual simbólico, un ejemplo para los fieles, pero Rudolf Steiner vio algo muy diferente. En el momento del bautismo, cuando Jesús emergió de las aguas del Jordán, algo descendió sobre él. Los evangelios lo describen como una paloma, como el Espíritu Santo. Steiner reveló que lo que realmente sucedió fue la entrada del propio Cristo cósmico en el cuerpo de Jesús. Cristo, en la visión de Steiner, no es solo un título o un nombre. Cristo es una entidad espiritual de proporciones cósmicas, el Logos,
la palabra creadora que existía antes de que el mundo fuera hecho. Esta entidad nunca había encarnado antes en un cuerpo humano, nunca había experimentado la existencia terrestre desde dentro. En el bautismo del Jordán, por primera vez en la historia cósmica, el Cristo entró completamente en un ser humano. Jesús de Nazaret dejó de ser solo Jesús. Él se convirtió en Jesucristo. Steiner fue muy claro sobre esta distinción. Jesús era el ser humano, el vehículo preparado a través de 2 linajes, 2 infancias, años de sufrimiento y purificación. Cristo era la entidad divina que entró en ese vehículo en el bautismo. Los 3 años de ministerio público que le siguieron no fueron solo un hombre santo enseñando verdades espirituales. Fueron el propio Logos cósmico caminando en la tierra en forma humana, experimentando por primera vez lo que significa ser humano. ¿Por qué la Iglesia escondió esto? ¿Por qué la Iglesia no enseña estas cosas? ¿Por qué catalogó a Steiner como hereje? Hay varias razones. La primera es el poder institucional. Si cada persona puede acceder a verdades espirituales directamente, a través de su propio desarrollo interior, ¿para qué sirve una iglesia como intermediaria? La institución religiosa depende de mantener el monopolio sobre lo sagrado. La segunda razón es la simplicidad doctrinaria. Es mucho más fácil enseñar que Jesús era Dios desde el nacimiento, hijo de una virgen, predestinado a salvar a la humanidad. La historia de los 2 niños, Jesús, de las transferencias de alma, de la entrada gradual del Cristo, es demasiado compleja para catecismos simples. La tercera razón es el miedo al gnosticismo. Al inicio del cristianismo había muchas visiones diferentes sobre quién era Jesús y lo que significaba su misión. Los gnósticos, en particular, tenían visiones elaboradas sobre los mundos espirituales y la naturaleza de Cristo. La Iglesia Ortodoxa ganó la batalla política y declaró todas las otras visiones como herejías. Steiner no era un gnóstico en el sentido histórico. Él no estaba reviviendo doctrinas antiguas. Él estaba ofreciendo percepciones directas basadas en su propia investigación clarividente. Pero su visión era demasiado compleja, demasiado profunda, para una institución que prefiere la obediencia a la comprensión. Los evangelios como documentos de iniciación. Steiner reveló algo aún más perturbador para la ortodoxia religiosa. Los evangelios no son simples biografías, son documentos de iniciación. En las tradiciones de misterios de la antigüedad, la iniciación era un proceso de transformación espiritual. El iniciado pasaba por experiencias que simulaban muerte y renacimiento, permitiéndole tener percepciones directas de los mundos espirituales. Estas experiencias eran secretas, transmitidas solo de maestro a discípulo. Los 4 evangelios, según Steiner, son versiones literarias de este proceso iniciático. Cada evangelio representa una perspectiva diferente, una puerta de entrada diferente a los misterios de Cristo. Mateo enfatiza la sabiduría real y sacerdotal. Marcos enfatiza la acción y la voluntad. Lucas enfatiza el amor y la compasión. Juan enfatiza el conocimiento místico. Leer los evangelios como biografías literales es perder completamente su propósito. Fueron escritos para guiar al lector a través de una transformación interior. Cada episodio, cada milagro, cada parábola contiene capas de significado que solo se revelan para quien está preparado para verlas. La Iglesia, al transformar los evangelios en textos doctrinarios a ser aceptados literalmente, vació su poder transformador. Ella transformó documentos de iniciación en catecismos de obediencia. El misterio del Gólgota. Steiner consideraba la crucifixión, lo que él llamaba el misterio del Gólgota, como el evento más importante de la historia humana.
no solo de la historia religiosa, de toda la historia humana, cósmica incluso. ¿Por qué tanta importancia? Antes de Cristo, los seres humanos estaban gradualmente perdiendo contacto con los mundos espirituales. La clarividencia natural que las personas tenían en tiempos antiguos estaba desapareciendo. La humanidad estaba hundiéndose cada vez más en la materia, olvidando su origen y destino espiritual. Los antiguos misterios intentaban compensar esto a través de la iniciación artificial. Sacerdotes entrenados guiaban candidatos a través de experiencias de muerte ritual, permitiéndoles tener vislumbres de los mundos espirituales. Pero estos misterios estaban fallando. Ellos dependían de fuerzas espirituales que se estaban retirando de la tierra. El misterio del Gólgota cambió todo. Cuando el Cristo cósmico murió en el cuerpo de Jesús, algo sin precedentes sucedió. Una entidad de proporciones cósmicas experimentó la muerte humana, y al pasar por la muerte, el Cristo no desapareció. Él permaneció conectado a la tierra. Steiner describió que en el momento de la muerte en la cruz, la sangre de Cristo fluyó hacia la tierra y transformó la aura espiritual de todo el planeta. La tierra dejó de ser solo un cuerpo celeste material. Ella se convirtió en el cuerpo de Cristo. Esto no es metáfora para Steiner, es descripción literal de lo que él vio en los registros akáshicos. La tierra fue espiritualmente transformada, y por causa de esta transformación, los seres humanos ganaron una nueva posibilidad de conexión con lo divino. Antes de Cristo, encontrar a Dios significaba salir del cuerpo, trascender la materia, escapar del mundo. Después de Cristo, encontrar a Dios se hizo posible dentro del mundo, dentro del cuerpo, dentro de la experiencia terrestre. Lo divino había entrado en la materia para siempre. La resurrección, como la Iglesia nunca explicó. La resurrección de Jesús es el evento central del cristianismo. Sin ella, como dijo Pablo, la fe sería vana. Pero ¿qué realmente sucedió aquel domingo por la mañana? La Iglesia enseña que Jesús resucitó físicamente, que su cuerpo salió del sepulcro, que Él comió y bebió con los discípulos, que Tomás tocó sus llagas. Después, Él ascendió al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre. Steiner vio algo más complejo y más profundo en los registros akáshicos. El cuerpo que resucitó no era el mismo cuerpo físico que había muerto en la cruz. Era lo que Steiner llamó el cuerpo de resurrección, un cuerpo de naturaleza etérico-física, visible para aquellos cuyos ojos espirituales estaban abiertos. Esto explica por qué Magdalena no lo reconoció inmediatamente en el jardín, por qué los discípulos en el camino de Emaús caminaron con él por horas sin saber quién era, por qué él podía aparecer en salas cerradas. No era un fantasma, era algo nuevo, algo que jamás había existido antes. El cuerpo de resurrección era la demostración de lo que la humanidad podría llegar a ser. Era el modelo del cuerpo espiritual que Pablo describe en sus cartas. Era la semilla de un nuevo tipo de existencia, donde la materia y el espíritu se funden completamente. La Iglesia lo simplificó a resurrección física porque era más fácil de entender y de usar como doctrina, pero al hacer eso, perdió la profundidad cósmica de lo que realmente sucedió. La resurrección no fue solo un milagro, fue la inauguración de una nueva fase en la evolución humana, los milagros como señales espirituales. Los milagros de Jesús son frecuentemente tratados como pruebas de su divinidad. Él curó ciegos, resucitó muertos, transformó agua en vino, multiplicó panes y peces. La Iglesia los presenta como demostraciones de poder sobrenatural. Poder sobrenatural. Steiner ofreció una interpretación diferente. Los milagros no eran demostraciones de poder,
eran señales espirituales, acciones simbólicas que comunicaban verdades profundas sobre la transformación espiritual. La cura del ciego de nacimiento, por ejemplo, no era solo sobre restaurar la visión física, era sobre abrir los ojos espirituales, sobre la capacidad de ver realidades que la mayoría de la gente no consigue percibir. La resurrección de Lázaro era un ritual de iniciación, semejante a los rituales de los misterios antiguos, donde el candidato era colocado en estado de muerte aparente para tener visiones de los mundos espirituales. Jesús trajo a la luz del día lo que antes acontecía solo en las profundidades de los templos de misterios. La multiplicación de los panes y peces apuntaba a la capacidad del espíritu de trascender las limitaciones de la materia. No era magia, era la demostración de que la conciencia despierta puede afectar la realidad de formas que parecen imposibles para la conciencia ordinaria. Leer los milagros literalmente es perder su significado más profundo. Eran enseñanzas en forma de acción, parábolas vivas que los discípulos deberían estudiar y comprender en múltiples niveles. María Magdalena y el conocimiento suprimido. Entre todos los discípulos de Jesús, María Magdalena ocupa un lugar especial que la Iglesia sistemáticamente intentó disminuir. Ella fue transformada en prostituta arrepentida, cuando los evangelios nunca la describen así. Steiner reveló que María Magdalena era una iniciada, una mujer que había desarrollado capacidades espirituales a través de entrenamiento en los misterios antiguos. Ella reconoció quién Jesús era de una forma que los otros discípulos no conseguían. Fue ella quien primero vio al Cristo resucitado. No fue coincidencia. Su percepción espiritual estaba más desarrollada. Ella podía ver lo que los otros aún no podían. Los evangelios gnósticos que la Iglesia rechazó hablan de María Magdalena como la discípula a quien Jesús reveló enseñanzas especiales. El Evangelio de María, descubierto en el siglo XIX, la muestra como líder espiritual a quien Pedro y los otros recurren para entender lo que Jesús había dicho. La Iglesia suprimió esos textos y disminuyó la importancia de María Magdalena por razones obvias. Una mujer como líder espiritual, como receptora de enseñanzas especiales, no cabía en la estructura patriarcal que la institución estaba construyendo. Steiner no se basó en esos evangelios gnósticos. Él los confirmó a través de su propia lectura de los registros akáshicos. María Magdalena era mucho más de lo que la tradición eclesiástica admite, mucho más lo que Jesús realmente enseñó. Las enseñanzas de Jesús, como registradas en los evangelios, son bien conocidas: amar al prójimo, perdonar a los enemigos, buscar el reino de Dios. Pero Steiner sugirió que había capas más profundas en esas enseñanzas que la Iglesia no transmitió. Jesús enseñaba abiertamente a las multitudes, pero había enseñanzas especiales para los discípulos más próximos. Los evangelios mencionan eso. La parábola del sembrador, por ejemplo, es explicada privadamente a los discípulos de una forma más profunda que al público general. Steiner indicó que esas enseñanzas privadas incluían instrucciones sobre desarrollo espiritual, sobre cómo los discípulos podrían desarrollar sus propias capacidades de percepción superior. Jesús no quería seguidores pasivos. Él quería iniciar una nueva forma de espiritualidad basada en la experiencia directa, no en la creencia ciega. La resurrección, por ejemplo, no era solo un evento que le sucedió a Jesús, era una posibilidad abierta a todos los seres humanos. Cuando Pablo dijo que Cristo es el primogénito de entre los muertos, él estaba indicando que otros seguirían el mismo camino. La resurrección espiritual
La transformación del cuerpo físico en cuerpo espiritual era el destino último de la humanidad. Esas enseñanzas sobre resurrección individual, sobre desarrollo espiritual personal, sobre la posibilidad de cada ser humano de volverse como Cristo, fueron gradualmente suprimidas por la Iglesia institucional. Eran demasiado peligrosas para una organización que dependía de mantener a los fieles en estado de dependencia espiritual. Dependencia espiritual, la Trinidad según Steiner. El concepto de Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es central para el cristianismo. Pero la forma como la Iglesia lo explica es frecuentemente confusa, contradictoria, presentada como misterio incomprensible que debe ser aceptado por la fe. Steiner ofreció una comprensión más clara, basada en su visión de los mundos espirituales. El Padre es la fuente original, el fundamento de toda existencia, la divinidad en su aspecto más trascendente e incomprensible. Nadie puede conocer al Padre directamente mientras está encarnado en la tierra. Él es aquello que está más allá de toda forma y manifestación. El Hijo, el Cristo, es el Padre tornado accesible, la palabra que traduce el silencio divino en algo que puede ser comprendido. Cuando el Cristo se encarnó en Jesús, Él trajo lo divino para dentro del alcance humano. A través de Cristo, podemos conocer algo del Padre. Algo del Padre. El Espíritu Santo es la fuerza que trabaja dentro de nosotros, guiándonos en dirección a la verdad, inspirando nuestra conciencia, elevando gradualmente nuestra capacidad de percepción espiritual. Es a través del Espíritu Santo que podemos eventualmente desarrollar nuestras propias capacidades de ver lo que Steiner veía. Esa visión de la Trinidad no es estática, un dogma a ser memorizado, es dinámica, un proceso vivo de relacionamiento entre lo humano y lo divino. Nosotros vivimos dentro de la Trinidad, dentro. Ella no es una doctrina distante, es la estructura misma de nuestra existencia espiritual, el futuro cristianismo. Steiner no veía el cristianismo como algo del pasado, una religión establecida a ser preservada. Él lo veía como algo en desarrollo, una fuerza espiritual que aún no reveló todo su potencial. Él habló sobre el retorno de Cristo, pero no de la forma como muchos cristianos esperan, no un retorno físico, visible a ojos carnales, un retorno etérico, perceptible para aquellos que desarrollaron capacidades de percepción superior. Steiner, ese genio, predijo que a partir del siglo XX, cada vez más personas comenzarían a tener experiencias directas de Cristo en el plano etérico. No a través de iglesias, ni de rituales, no a través de momentos de crisis, de sufrimiento transformador, de apertura espiritual espontánea. Y esas experiencias ya están sucediendo. Personas en todo el mundo relatan encuentros con una presencia amorosa durante experiencias cercanas a la muerte, en momentos de desesperación, en estados alterados de conciencia. Steiner diría que esas personas están encontrando al Cristo etérico, aquel que está presente en la aura espiritual de la tierra desde el Gólgota. El cristianismo del futuro, según Steiner, estará basado en estas experiencias directas, no en dogmas, no en autoridad institucional, no en creencia ciega, en conocimiento vivo, experimentado personalmente, verificable por cualquier persona que desarrolle las capacidades necesarias. Y adivinen qué, eso es exactamente lo que la Iglesia institucional más teme. Un cristianismo que no necesita de intermediarios, un cristianismo basado en la gnosis, conocimiento directo, un cristianismo que libera en vez de controlar. Imagínense lo que puedes hacer con esta información, así como lo oyen. Si lo que Steiner reveló es verdad,
¿Qué significa eso para tu vida espiritual? ¿Cómo puedes aplicar este conocimiento? Primero, libérate de la dependencia de intermediarios. No necesitas una iglesia para encontrar a Cristo. Cristo está presente en la aura espiritual de la tierra, accesible a cualquier persona que desarrolle la sensibilidad necesaria. Eso no significa rechazar comunidades espirituales o rituales que te ayuden. Ojo, significa no depender de ellos como única fuente de conexión con lo divino. Piénsalo. Segundo, estudia los evangelios con nuevos ojos. Léelos no como biografías literales, sino como documentos de iniciación. Pregúntate qué cada episodio está intentando comunicar sobre el desarrollo espiritual. Busca las capas más profundas de significado. Tercero, desarrolla tu propia capacidad de percepción. Steiner dejó extensas instrucciones sobre cómo hacer eso: la meditación, la concentración, la purificación moral. Son pasos que cualquier persona puede dar. No necesitas aceptar lo que Steiner dijo ciegamente. Puedes verificar por ti mismo. ¡Ánimo! Cuarto, busca experiencias de Cristo directas. Ellas suceden en momentos de crisis, en momentos de apertura del corazón, en momentos de silencio profundo. Esté atento, esté receptivo. El Cristo etérico está presente y accesible. Así que ya sabes, el peligro de la herejía. Tema delicado. La Iglesia llamó a Steiner hereje. Ese rótulo carga peso histórico. Herejes fueron quemados, torturados, excomulgados. La palabra evoca imágenes de desvío peligroso de la verdad. Pero la palabra herejía viene del griego hairesis, que significa simplemente elección. Un hereje es alguien que elige su propia comprensión en vez de aceptar la doctrina impuesta por autoridades externas. Por esa definición, Jesús mismo fue un hereje. Él desafió las autoridades religiosas de su tiempo. Él ofreció interpretaciones de la tradición que contradecían a los rabinos establecidos. Él fue condenado precisamente porque no se sometió al consenso religioso. Los grandes transformadores espirituales siempre fueron llamados herejes por aquellos cuyo poder ellos amenazaban. Siempre. La herejía de hoy frecuentemente se torna la ortodoxia de mañana. Y la ortodoxia de hoy frecuentemente es la herejía de ayer que venció la batalla política. ¡Qué fuerte! No tengas miedo del rótulo de hereje. Ten miedo de aceptar pasivamente lo que te dicen sin cuestionar. Ten miedo de cerrar tu mente a posibilidades que desafían tu comodidad. Ten miedo de trocar la búsqueda por la verdad por la seguridad de la conformidad. Reflexiona la mensaje que la Iglesia suprimió. Agárrense. Si pudiéramos resumir en una frase lo que la Iglesia no quiere que sepas, sería esto: tú puedes convertirte como Cristo, así como lo oyen, no apenas seguir a Cristo. No apenas adorar a Cristo. No apenas creer en Cristo. No, convertirte como Cristo, transformarte. Cuando Pablo dijo que Cristo es el primogénito de entre los muertos, él estaba indicando que habría otros. Cuando Jesús dijo que sus seguidores harían obras mayores que las de él no estaba siendo modesto. Él estaba profetizando el potencial de cada ser humano. La resurrección no fue un evento único que aconteció a un único hombre. Fue la demostración de una posibilidad universal. El cuerpo de luz que Jesús manifestó después de la resurrección es el destino de todo ser humano que completa el camino de desarrollo espiritual. Así de profundo. Esa es la mensaje que la Iglesia escondió. Porque si tú puedes convertirte como Cristo, tú no necesitas de sacerdotes para mediar tu relación con Dios. No necesitas de sacramentos que solo ellos pueden administrar. No necesitas de una jerarquía que se coloca entre tú y lo divino. Piénsalo.
El poder institucional depende de mantener a las personas en estado de dependencia espiritual. Claro, la mensaje de que cada persona puede desarrollar conexión directa con lo divino es la mayor amenaza a ese poder. Imagínense, las fuentes del quinto evangelio. Prepárense. Steiner presentó sus descubrimientos sobre Jesús en una serie de charlas en 1913, en Oslo y Colonia. Él las llamó Quinto Evangelio No, porque fuesen un quinto libro a ser añadido al canon bíblico. No, sino porque ofrecían informaciones complementarias a los 4 evangelios existentes. Él basó sus revelaciones en su lectura de los archivos akáshicos, no en documentos históricos o manuscritos descubiertos. Por eso, la academia y la iglesia las rechazan. Claro, ellas no pueden ser verificadas por los métodos convencionales de investigación histórica. Pero Steiner nunca pidió que sus revelaciones fuesen aceptadas como autoridad incuestionable. No, él las ofreció como hipótesis a ser testadas por la experiencia espiritual de cada individuo. Él creó la antroposofía como un camino de desarrollo que permite a las personas verificar por sí mismas lo que él afirmaba. Si quieres verificar, el camino está abierto, así como lo oyes. No es fácil. Requiere años de práctica meditativa, purificación moral, desarrollo de nuevas facultades de percepción, pero es posible. Steiner dejó instrucciones detalladas. Aprovechen. Conclusión. El gran cierre. La iglesia no quiere que sepas que existieron 2 niños Jesús. No quiere que sepas que los años perdidos de Jesús fueron años de sufrimiento y transformación. No quiere que sepas que el Cristo cósmico solo entró en Jesús en el bautismo del Jordán. No quiere que sepas que los evangelios son documentos de iniciación, no biografías literales. Pero por encima de todo, la iglesia no quiere que sepas que tú puedes tener experiencias espirituales directas sin necesitar de ella. No quiere que sepas que el camino para Cristo pasa por dentro de ti, no por una institución externa. No quiere que sepas que tú puedes convertirte como Cristo. Rudolf Steiner reveló esas cosas no para destruir la fe cristiana, sino para aprofundarla. Claro, él amaba al Cristo con una intensidad que pocos pueden comprender, así que, ya lo saben, pero él amaba al Cristo real, el Logos cósmico que se hizo carne, no a la versión edulcorada que la institución religiosa creó para mantener su poder, para conservar su influencia. Ahora, ya sabes lo que la iglesia no quería que supieras. ¿Qué harás con este conocimiento, mi buen amigo, mi buena amiga? ¿Lo ignorarás y volverás al confort de la creencia convencional? ¿O seguirás el hilo hasta donde te lleve? Aunque eso signifique cuestionar todo lo que pensabas que sabías. Piénsalo bien, la elección es tuya, siempre lo ha sido. Y eso es exactamente lo que significa herejía. Elección. La libertad de elegir. Elige sabiamente, con mucho cuidado. Tu desarrollo espiritual depende de ello. Está en juego.